Hola, buenas tardes. Me llamo Catalina y esta es la primera parte de mi investigación sobre el artículo académico Taking Stock, Madrasa Reform in Pakistan, por los autores Borchgrevink y Harpviken, publicado el 6 de julio 2011. Tiene todavía relevancia hoy día. ¿Cuál es el tema de ese artículo? Después del 11 de septiembre, muchas entidades dentro del escenario internacional, incluso el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Gran Bretaña, criticaban las escuelas coránicas, escuelas religiosas islámicas en Pakistán, las madrasas, por difundir el radicalismo islámico. Por ejemplo, en el libro que estamos utilizando para esta clase, el Seminario de Relaciones Internacionales, Perspectives on International Relations, Power, Ideas and Institutions, la definición de una madrasa es lo siguiente: Muslim religious schools, some of which teach or preach hatred and holy wars towards the West. Esa es la opinión que tiene la mayor parte de los actores dentro del escenario internacional hoy día. No obstante, en el artículo académico que tenía el placer de leer para esta investigación, los autores desvanecen el criticismo de la comunidad global hacia las madrasas. En realidad, según ellos, solamente un pequeño porcentaje de las escuelas enseñan radicalización y militancia. La mayor parte de estas instituciones son moderadas y tienen como propósito la enseñanza de creencias y conocimientos islámicos. Los autores Borchgrevink y Harpviken promueven el establecimiento de madrasas como instituciones socioculturales y sugieren que las madrasas pueden representar un potencial inexplotado. Sugieren que la comunidad internacional como el gobierno de Pakistán deben dejar de criticarlas y establecen una nueva relación con esas instituciones, fundado en la paz, el respeto, la cooperación y el diálogo. En otras palabras, los autores opinan que las madrasas moderadas pueden disminuir los conflictos sectarios que existen hoy día en la región entre las chiitas, que representan el 20% de la población, y los sunitas, que representan el otro 80%, como entre grupos de sunitas. Por otra parte, una condena global de todas las madrasas puede generar una profecía autorrealizadora, la radicalización de madrasas moderadas. Hola, la segunda parte. ¿Quién es el autor? ¿Qué otros artículos ha publicado? Entonces, yo he encontrado ese artículo en la página web de Norwegian Peacebuilding Resource Center. Y en realidad no es solamente un autor, sino dos autores. Y en este caso, el premier es Kaja Borchgrevink, y ellos son investigador al Instituto Internacional de Investigación para la Paz en Oslo, el PRIO. Y de 2001 a 2006, esta autora trabajaba en proyectos de administración para las Naciones Unidas y también la Fundación Aga Khan. Y esos proyectos fueron encaminados a desarrollar la sociedad civil en Afganistán como en Pakistán.
Y algunos de sus intereses como investigadora incluyen la función de la educación religiosa en la sociedad civil. Así que, porque este artículo se trata de las madrasas que enseñan la religión islámica, podemos decir que ella va a tener un conocimiento muy útil de este sujeto. Otras publicaciones de este autor incluyen Transnational Links of Afghan Madrasas, Implications for the Reform of Religious Education. Así que más o menos el mismo tema, pero en la ubicación de Afganistán. También tenemos el artículo Negotiating Justice Sector Reform in Afghanistan. Y además tenemos A Muted Voice, Religious Actors and Civil Society in Post-2001 Afghanistan. Por otra parte, tenemos su colega, que se llama Christian Berg Harpviken. Él es el director del Instituto Noruego para la Investigación sobre la Paz. También es un psicólogo y sus intereses de investigación incluyen temas relacionados con el dinámico de la guerra civil, pero no solamente la guerra, sino la resolución de los conflictos, también la reconstrucción post-conflicto y la consolidación de la paz. Y eso es un tema muy importante en lo que se trata de restablecer la paz entre las sectas religiosas en Pakistán. Sus otras publicaciones incluyen Social Networks and Migration in Wartime Afghanistan en 2009 y también Afghanistan's Religious Landscapes, Politicizing the Sacred. Tercera parte. ¿Qué marco teórico de respaldo utiliza estos autores? Los autores Borchgrevink y Harpviken promueven el establecimiento de madrasas como instituciones socioculturales y afirman que la mayor parte son instituciones moderadas que tienen como propósito la enseñanza de creencias y valores y conocimientos islámicos. Por esa razón, podemos decir que la perspectiva es la perspectiva identitaria. En el libro de texto que tenemos para nuestra clase, Perspectives on International Relations, Power and Ideas in Institutions, describe la perspectiva identitaria así. Ideas, in short, are pervasive throughout the international system, and they are not just reflections of material or institutional power. Rather, they guide, or in some cases, alter the use of power and institutions. A ese efecto, es evidente que la fe musulmana es una parte fundamental de la cultura educativa en Pakistán. Según los autores, madrasas deben contemplarse como parte de la tradición de cultura y aprendizaje islámica, no primordialmente como grupos políticos. Un sistema de creencias, valores y ideas centrado en la fe musulmana guía el establecimiento, el desarrollo y el funcionamiento de la mayor parte de las instituciones en el país, entre ellos esas escuelas islámicas. En otras palabras, podemos decir que los valores, las creencias, los conocimientos de la fe musulmana son al centro de esta discusión sobre las madrasas. Son parte muy importante de la cultura educativa en Pakistán. Punto número 2. Además, ese artículo constata que, por desgracia, existe un pequeño porcentaje de madrasas que enseñan radicalización y militancia. A ese efecto, podemos hablar sobre la perspectiva identitaria en cuanto al terrorismo. Esa perspectiva dice que el terrorismo es un resultado de identidades nacionales, étnicas y religiosas que hacen que estos grupos vivan juxtapuestos unos a otros y recurran a la violencia.
De mismo, esa perspectiva considera que el terrorismo es un conflicto ideológico y como las madrasas están fundados en las ideologías sunitas como chiitas, refuerzan los conflictos sectarios que existen hoy día en la región. Punto número 3. Por otra parte, la perspectiva identitaria examina maneras para disminuir conflictos. La perspectiva identitaria considera conflictos nacionales, étnicos y religiosos como construcciones ideológicas. Y entonces, los autores Borchgrevink y Harviken promueven el establecimiento de nuevas normas como tolerancia y democracia para iniciar un nuevo proceso fundado en respeto, diálogo y cooperación para disminuir los conflictos sectarios y la amenaza global de terrorismo. Por ejemplo, en 2001, los consejos escolares que se estuvieron divididos según determinadas tendencias sectarias. Por ejemplo, un consejo escolar para las chiitas, unos para las sunitas y 3 más. No obstante, en 2001, los 5 consejos escolares sectarios se reunieron para establecer una unidad nacional, la Federación de Consejos de Madrasas. Esta unificación es una manera muy útil para promover una nueva era de colaboración entre todas las sectas religiosas en el país y para establecer un diálogo fundado en respeto y cooperación. También, según la perspectiva identitaria, las ideologías, creencias y valores son al fondo de la perspectiva identitaria, también al fondo de toda actividad terrorista. Así que, para disminuir conflictos, en 2010, la Federación de Consejos de Madrasas, o en inglés, the Confederation of Madrasa Boards, como el Ministerio del Interior Federal de Pakistán, se fijan también las modalidades y condiciones para un programa de estudios para madrasas aprobado por el gobierno. Además, garantiza el mismo estatus a consejos escolares religiosos como consejos escolares seculares, públicos o privados, y prohíbe la enseñanza y publicación de escritos que promueven la militancia, el sectarismo y el odio religioso. Parte número 3b. Por otra parte, en el caso del artículo Taking Stock, Madrasa Reform in Pakistan, podemos decir que el nivel de análisis es doméstico. Este artículo se trata de las relaciones institucionales dentro del país y los resultados probables de la desintegración o el colapso del mismo. Por ejemplo, los autores sugieren que las madrasas son instituciones socioculturales de gran importancia en Pakistán. Existen entre 20.000 y 30.000 madrasas en Pakistán que proporcionan educación a los niños de familias pobres, dado que estas instituciones son por la mayor parte gratuitas o están fuertemente subvencionadas. En la misma manera, esas instituciones socioculturales, políticas y moderadas pueden disminuir los conflictos sectarios que existen hoy día en la región. Como hemos dicho en el ejemplo anterior, en 2010, a nivel doméstico, los 5 consejos escolares se reunieron para establecer una unidad nacional, la Federación de Consejos de Madrasas, the Confederation of the Board of Madrasas. Esta unificación es una manera para promover una nueva era de colaboración entre todas sectas religiosas en el país. Así que podemos decir que es al nivel doméstico que esta misión va a tener influencia.
Parte número 4. ¿Qué metodología emplea? ¿Constructivista o racionalista? En el contexto del artículo de autores Borchgrevink y Arvinik, Taking Stock, Madrasa Reform in Pakistan, una metodología constructivista estaba empleada para descartar la sobregeneralización de que la mayor parte de madrasas son escuelas para el radicalismo islámico, que es una afirmación completamente falsa. También las creencias intersubjetivas, ideas, ideologías, conceptos, también que suposiciones, constituyen el elemento central para el enfoque constructivista. Así que esta metodología sirve para mejor entender las ideologías y creencias religiosas que son una parte integral de la educación en Pakistán. En la misma manera, los constructivistas opinan que esas creencias comunes componen y expresan los intereses y las identidades de las personas, el modo en que conciben sus relaciones. No hay duda que eso es el caso en el artículo Taking Stock, que examina las creencias diversas de varios actores, tal como las chiitas, las sunitas, el gobierno de Pakistán, entre otros, para mejor entender las relaciones conflictas que existen hoy día en Pakistán. Parte número 5. ¿Cuáles son las evidencias que presenta? Parte A. Ética y moral. Los autores Borchgrevink y Arvinik rechazan la ética del universalismo para el relativismo, lo que considera que la variabilidad cultural, religiosa, ideológica es irreductible. Esto es, no traducible por un sistema de universales. Cada cultura conforma una concepción del mundo y de la vida social que es preciso comprender en sus propios términos y no se puede comparar literalmente con otras, en particular con las propias de la cultura occidental. Por esta razón, los autores de este artículo rechazan la afirmación absolutamente sobregeneralizada del Occidente, que dice que la mayor parte de madrasas son escuelas para el radicalismo islámico, para examinar las propias de la cultura religiosa de Pakistán. Este análisis sirve para mejor entender la importancia sociocultural de las madrasas, una institución que debe contemplarse como parte de la tradición de cultura y aprendizaje islámica, no primordialmente como un grupo político. Parte número 5. Sección B. Juicio, experiencia y sabiduría. Los autores Borchgrevink, como investigadora al Instituto Nacional para la Paz y como administradora para proyectos encaminados a desarrollar la sociedad civil en Afganistán como en Pakistán, y Arvinik, como el director del Instituto Noruego para la Investigación sobre la Paz, cuyos intereses de investigación incluyen reconstrucción post-conflicto y la consolidación de la paz en la región, utilizan su experiencia como su sabiduría para ejercer juicio en este artículo y promover una nueva era de diálogo, de cooperación y de respeto entre las sectas religiosas en Pakistán, encabezados por las madrasas. Y punto final. ¿Qué conclusiones presenta ese artículo? Ese artículo concluye que Y y X mutuamente se afectan o se constituyen. Aunque solamente un pequeño porcentaje de las escuelas enseña radicalización, sectarismo u odio religioso, no hay duda que es un motivo por el que hay
por el que hay violencia sectaria en Pakistán. Pero al mismo tiempo, por otra parte, una condena global de todas madrasas puede generar una profecía autorrealizadora, la radicalización de madrasas moderadas. Si otros actores dentro del escenario internacional identifican todas las madrasas así e intentan secularizarlos, es muy probable que las madrasas moderadas se van a radicalizar para defender el derecho a la tradición y aprendizaje islámica. La solución entonces se encuentra no en la secularización de las escuelas, pero en el apoyo para madrasas como instituciones moderadas socioculturales. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación y cualquier pregunta, por favor, enviarme un correo. Gracias.